Bueno, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a esta fiesta privada que hemos montado hoy martes. Eh, a ver, os doy algunas instrucciones primero a nivel técnico, ¿vale? Para todos los que estáis aquí. Es que por favor no activéis el micro, ¿vale? Si tenéis alguna duda, lo podéis poner en el chat o si no podéis abajo, en el Zoom, veis que hay un icono que pone reacciones, le dais y levantáis la mano, ¿vale? Entonces yo veré que hay una mano levantada y yo os activo el micro, ¿vale? Pero que nadie se active el micro porque si no empezaremos a oír a gente, niños y casas y de todo, ¿vale? La cámara, quien quiera activarla, que la active. A mí no me importa veros las caras, es más, me gusta, pero los micros, porfa, apagaos, ¿vale? Eh, Bueno, al final yo os voy a contar un poquito el curso, ¿vale? Y también, sobre todo para dudas y tal, pero os voy a contar un poco de entrada, pues, un poco los módulos, los profes que va a haber y todo. Y al final del webinar, que no va a ser muy largo, ¿vale? No, tranquilos porque no vamos a estar aquí una hora, o sea, os lo voy a contar rápido. Y después os contaré las ventajas que hemos preparado para la gente que compre en preventa, ¿vale? Que hay un par de sorpresas que creo que son muy chulas y que os van a gustar y os lo cuento después, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a explicaros de qué va a ir un poco el curso, módulo por módulo. Son 8 módulos. El curso va a durar 2 meses y va a ser una clase por semana de 2 horas, dividido en hora y media de clase con un profesor y después media hora de dudas y preguntas, porque seguro que cada clase va a generar un montón de dudas, pues para que tengamos luego media hora de dudas y preguntas, ¿vale? Entonces, en el módulo 1 vamos a hablar de estrategia, de los objetivos del por qué hacer un podcast. La primera clase la va a hacer Nacho Mullenberg, que como sabéis, él es, bueno, formador, es emprendedor, inversor y muy amigo mío. Hacemos el No Tiene Nombre juntos, el podcast No Tiene Nombre, y Nacho va a hablar un poco de lo que hay detrás antes de hacer un podcast. O sea, el tema es que antes de hacer un podcast tenemos que saber por qué vamos a hacer el podcast, con qué estrategia, para qué nos va a servir en nuestro negocio, o si no tenemos negocio, para qué queremos tener un podcast, a qué público objetivo tenemos que ir, cómo lo tenemos que enfocar. O sea, toda la parte un poco de negocios, incluso algo tocará también de venta del tema podcast, va a ser la primera clase, para que incluso alguien pueda acabar el curso y decir, pues a lo mejor decido que no tengo que tener un podcast. O sea, el curso puede servir para decidir que no necesitas un podcast, a lo mejor, o que no es el momento, o lo que sea, ¿no? La gran mayoría yo creo que sí, lo necesitaréis si lo querréis, pero aunque sirva para eso, ya os ahorraría mucho tiempo, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor mi estrategia ahora no pasa por tener un podcast. Vamos a hablar como del del antes que nada, pues qué estrategia tengo que seguir, por qué, cómo, en qué punto está mi negocio. Nacho no solo va a hablar de podcast, va a hablar de negocio. Y eso es muy guay porque va a ser como una especie de preclase. El módulo 1 es como una preclase de podcast donde vamos a hablar de toda la parte de por qué debería tener un podcast, ¿vale? Y sobre todo, marcarnos unos objetivos muy claros. Saber a quién vamos, cómo lo tenemos que enfocar, cuál es toda esa parte, ¿vale? En el módulo 2, que voy a estar yo solo, ese es un módulo que voy a dar yo, va a ser una clase muy práctica en la que vamos a hablar de formatos, ¿vale? Ahí, una vez ya sepamos por qué queremos hacer nuestro podcast, os voy a hablar de un poco el formato ideal y los formatos que más están funcionando, los formatos nicho que más están funcionando, cómo plantear el podcast, toda la preproducción del podcast, cómo plantearla. Aprenderemos el tema de guiones, de escaletas, de si hacerlo por bloques, o sea, un poco para que sepáis toda la estructura del podcast, ¿vale? Sobre todo, me gustará mucho que hablemos entre todos de formatos, que exploremos un poco formatos y que veamos un poco. Quiero hacer una clase ahí muy práctica, porque ahí yo no quiero explicaros grandes cosas, sino que vosotros un poco me digáis qué dudas tenéis. Va a ser la clase más práctica, va a ser esta, ¿no? Para que podamos hablar sobre todo a nivel de creatividad, de formatos, de qué tipo de guiones podéis hacer, del tema de invitados, si es un podcast de entrevistas, ¿vale? Ese va a ser el módulo número 2. Después, en el 3, vamos a hablar de producción, de la preparación de contenido, de cómo escoger invitados, de los formatos de grabación que hay, de la publicación en plataformas, que es una cosa que estos días he visto que os genera muchísimas dudas, de en qué plataforma subirlo, por qué, también con una estrategia. Si queremos rankear en una plataforma y poner el podcast, por ejemplo, en Spotify
ponerlo en el ranking el número 1 porque nos interesa más, o queremos dividirlo en visitas y queremos ponerlo en todas las plataformas. O sea, un poco ordenar, saber por qué hacemos lo que hacemos. Una vez que ya sepamos nuestro formato, ya sabemos la estrategia, por qué lo vamos a hacer, sabemos cómo hacerlo y qué formato hacer, y aquí vamos a aprender un poco pues cómo distribuirlo, cómo preparar todo el contenido, cómo grabar entrevistas, tanto si es en videoconferencia como si no, toda la parte un poco de producción. Luego en el módulo 4 ya nos iremos a grabación, ¿vale? Aquí ya hablaremos de cómo montar un buen home studio, cómo grabar el podcast con calidad, cómo editar. Sobre todo vamos a hablar mucho de programas de editaje. Va a ser una clase muy práctica que va a hacer Xavi Puig, que es un ingeniero de sonido, que es el ingeniero de sonido que me enseñó a mí. O sea, es un amigo mío que conozco desde los 17 años y que siempre se ha dedicado a esto, y es un tío que lo va a poner muy fácil, porque al final lo importante no es que acabéis sabiendo de micros ni sabiendo de programas de edición a nivel teórico, sino que sepáis hacer funcionar una mesa de mezclas, sepáis hacer funcionar un micro, cómo grabar, cuál es la mejor calidad de sonido, cómo editar, programas de editar que sean fáciles, que podáis montar vosotros vuestro propio podcast. O sea, va a ser una clase también muy práctica en la que vamos a compartir pantalla y vamos a ir haciendo todos juntos como una especie de proyecto para que sepáis de 0 a 100 desde encender el micro hasta que tengáis vuestro podcast, ¿vale? También vamos a hablar ahí mucho, que es muy importante, de licencias, o sea, derechos de autor, licencias musicales, de dónde se pueden sacar, la importancia de que no pongáis según qué sonidos o qué músicas sin derechos. Será toda la parte de, digamos, de grabación y edición del podcast, ¿vale? Luego nos vamos al módulo número 5, que sería la distribución, ¿vale? Todas las plataformas de distribución, podcast en audio, podcast en vídeo, estrategia de posicionamiento. Aquí vamos a tener a 2 invitados que son muy top, que es, por un lado, Juan Galiardo, que es el CEO de Podimo, que es una empresa danesa que hace unos 3-4 años llega a España y, bueno, ahora son una plataforma poneros por favor en silencio, que estoy oyendo a algunas personas que están con micro, porfa. Poneros en silencio. Esther, ponte en silencio ahora. Vale, gracias. Que es que oía música. Pues eso, que hablaremos sobre todo de distribución con Juan Galiardo, que es el CEO de Podimo, que es una plataforma en la que de podcast por suscripción, que seguro que muchos de vosotros conocéis, en la que se paga un precio por suscripción y puedes escuchar un montón de podcasts. Y es una buena oportunidad también de conocer a Juan, porque Podimo es una empresa que compra muchos podcasts, y muchos de vosotros, a lo mejor esta oportunidad de conocer a Juan y conocer también cómo va Podimo por dentro, qué es lo que necesitan, cómo está el mercado, pues os va a ayudar mucho a saber si queréis hacer un podcast y a lo mejor poderlo monetizar o venderlo a plataformas de pago, ya sea Podimo como cualquier otra. Vamos a aprender muy bien cómo funcionan este tipo de plataformas, qué quieren, cómo se prepara un proyecto para presentarlo, que creo que va a ser muy útil. Y también va a estar David de Santiago, que es el responsable de podcast de Movistar Plus. Por lo mismo, porque al final, tanto si queréis hacer podcast como video podcast, yo creo que os va a ir muy bien este tipo de contactos, conocerlos, ponerles cara y saber sobre todo lo que necesitan y cómo está el mercado en este momento, porque a la hora de hacer un podcast o otro, os será muy útil para saber pues, por dónde hay que tirar y dónde hay demanda, ¿no? En el módulo 6 vamos a hablar de marcas y patrocinios, de monetización privada y de vías de ingreso indirectas del podcast. Aquí es donde nos vamos a meter a fondo con cómo monetizar el podcast de forma indirecta si es que tenéis un negocio, es decir, cómo hacerlo de la mejor manera, cómo poder, digamos, destacar vuestro negocio, crear una comunidad a partir del podcast. Después vamos a hablar con Paul Rodríguez, que es el CEO de Mumbler, que es una app que ha salido hace muy poquito, de monetización privada, para que podáis monetizar el podcast desde el día 1, y nos va a enseñar Paul pues exactamente cómo funciona Mumbler, cuáles son los podcasts que más funcionan, cuáles son los podcasts que más monetizan, cuál es el formato que os puede ir mejor. Y después vamos a hablar de marcas y patrocinios también con Sara Vega, que vendrá, que es la directora de marketing de Fnac. Nosotros, 729, la productora, estamos haciendo un podcast con Fnac, estamos haciendo el podcast oficial de Fnac, y yo creo que va a estar muy bien que oigáis el testimonio de qué necesitan ahora mismo las marcas, cómo está el mercado, porque también en un futuro pues, puede ser que alguno de vosotros empiece haciendo vuestro podcast, pero acabe patrocinado por una marca o acabe haciendo el podcast de una marca. Yo creo que
que puede ser muy útil también que alguien como Sara, que es alguien pues, que apuesta por el formato podcast, os hable de qué ventajas ha visto, qué es lo que le atrae el podcast y por qué las marcas están empezando a apostar por el podcast. En el módulo 7 nos vamos sobre todo a tema de marketing para el podcast, plataformas de difusión, de promoción y sobre todo la diferenciación de la competencia y el fenómeno fan. Vamos a tener una profe que es Bárbara Gis, que es experta en marca personal y en fenómeno fan. Ella tiene una plataforma espectacular en la que enseña a las personas a convertir a sus clientes en fans, y creo que tenía todo el sentido del mundo que estuviera en el programa, en el curso de podcast, porque Bárbara os va a enseñar sobre todo eso, diferenciación de la competencia, cómo poder promocionar vuestro podcast de una manera óptima y sobre todo cómo generar el fenómeno fan, que parece algo que no se, digamos que no se pueda controlar, pero os aseguro que hablando con ella te explota la cabeza porque es mucho más estratégico de lo que parece, ¿no? Nosotros lo estamos aplicando desde que la conocimos y nos está funcionando espectacularmente bien y bueno, le pedí que si podía estar en el curso, me dijo que sí y va a ser, de verdad, yo creo de las clases que más os va a gustar porque os va a abrir muchas puertas que seguro que ahora no veis porque me las ha abierto a mí, que llevo 20 años en esto, o sea que seguro que os va a ser muy útil. Y ya para terminar, en el módulo 8, vamos a hablar un poco de vender el podcast y del marketing digital que hay detrás del podcast, del proceso de venta, de la elaboración de propuestas. Lo vamos a hacer con Leire Larrañaga, que es una experta en marketing, que os va a enseñar también pues, cómo mover el podcast por redes sociales, de qué manera, cómo vender el podcast a nivel de redes para destacar. O sea, vamos, yo creo que va a ser también de las clases más guays porque no solo vamos a hablar de podcast, sino que vamos a hablar mucho de redes sociales. Y yo creo que os servirá no solo para el podcast, sino que la experiencia de Leire os servirá también para poder hacer calendarios de contenido que os van a servir mucho, sea para podcast o para cualquier otra cosa. Entonces, esto va a ser el curso. Estos son los 8 módulos que vamos a tener. Yo no sé si con esta primera explicación he generado alguna duda. Si queréis preguntarme, pues encantado de iros contestando. Si queréis hacer alguna pregunta, levantar la mano, porfa. Vale. Mira, Román, te veo. Hola, Rick. Vale, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Me suena, tiene una pinta impresionante esto, la verdad. Gracias, Román. La duda es, ¿va a ser solo formato audio o nos vas a dar apuntes, nos vas a dar alguna especie de guión Vale, va a ser formato audio y vídeo. O sea, lo vamos a hacer por Zoom, igual que sí, ahora. eso es audio y vídeo, perdón. Eso es. Exacto, sí. Va a ser formato audio y vídeo y en algunos de los módulos sí que os vamos a dar algún tipo de dossier para que luego lo tengáis, sobre todo los módulos más prácticos. Por ejemplo, en el módulo de grabación y edición, sí, porque quiero que tengáis pues, las cosas que os vamos a ir enseñando, lo tengáis un poco ordenadito, vamos a hacer unas fichas para que lo podáis tener y que después lo podáis repasar. De todas maneras, vais a tener las clases siempre al día siguiente en vuestro mail. O sea, podáis asistir o no podáis asistir, la clase después se os va a enviar por mail y vais a tener toda la clase entera, con lo cual cualquier duda la podréis repasar, ir al minuto exacto, lo que sea, porque la vais a tener después. Vale, gracias. ¿Vale? Gracias. Nada, Román, gracias a ti. ¿Alguna duda más? Amparo. Espera, a ver si te puedo activar. Ah, vale, ya te activas tú sola, ¿no? Mira, Amparo, si quieres date el micro. Ya está, Ahora. perdona, sí, que no podía. Hola, Nada. Enric, encantada de saludarte. Hola, Amparo, igualmente. Mira, yo quería saber a qué hora se va a hacer, porque me imagino que aunque esté la clase grabada, es interesante el directo porque supongo que habrá oportunidad de haceros preguntas en el momento y eso. Sí. Entonces, quisiera saber a qué hora tenéis previsto hacer la clase en directo. Mira, lo vamos a hacer, menos el primero que va a ser un miércoles, lo vamos a hacer a partir de ese día, los martes de 7 a 9 de la noche. ¿Vale? Perfecto. Es verdad, Amparo, que yo creo que evidentemente es mejor estar en directo y poder preguntar, pero yo creo que con la media hora de preguntas que vamos a hacer al final, raro será que alguna duda que tú tengas no la resolvamos a otra persona. O sea que cierto.
en Preguntas principio. frecuentes. Sí, preguntas frecuentes. De todas maneras, yo también vamos a hacer un grupo de Telegram donde yo también iré respondiendo preguntas, o sea que en ese sentido estaréis siempre atendidos si tenéis cualquier duda, o sea que eso tranquila. Pero sí, va a ser de 7 a 9 de la noche los martes, menos el primero que va a ser el miércoles. Gracias. De nada. Vale, David, cuando quieras. Hola Enrique, muy buenas. Hola David, ¿qué tal? Muy bien, saludarte y darte la enhorabuena por No tiene nombre, que soy oyente semanal. Y Gracias. bueno, quería preguntarte, el acceso o sea, la duración son 2 meses. Después de estos 2 meses, ¿seguimos teniendo acceso para poder revisar el contenido o es en plan edición, se acaba y ya no hay acceso? No, lo vais a poder tener varios meses más el acceso para que lo podáis repasar y vamos, sin ningún problema. No va a Vale, ser de por vida, porque sí, por una cuestión de que hay más edición, si hay más ediciones y tal, sí. pero después de, una vez acabe el curso, va a estar colgado tranquilamente 3 meses más para que podáis revisarlo. Vale, perfecto, entiendo. Y si, por ejemplo, por lo que comentaba Amparo, si no podemos acceder un día a la clase, si Ujú, tenemos alguna duda que no se haya comentado en la parte final de ujú. dudas que pueda haber, ¿existe la posibilidad de contactar con la persona que ha dado la clase para preguntársela o contactaríamos contigo o cómo sería esto? Y yo creo que lo que vamos a hacer es hacer un grupo de Telegram en el que podamos hacer preguntas concretas de cada módulo. Sí. Y si no, si en la siguiente clase vienes y no has podido venir en la anterior, pues no pasa nada porque me hagáis la pregunta si es una pregunta a mí. Si no, la hacemos por Telegram, yo la traslado al profesor y yo la contesto en el grupo. Ok, perfecto, entiendo. Vale, pues ya estaría. Muchas gracias. Vale, David, un abrazo. Otro, chao, chao. Chao, chao. A ver, ¿quién hay por aquí? A ver, voy por orden, ¿vale? Voy diciendo por orden. Andrea Fernández. Hola Enrique, Hola, Andrea, ¿qué tal? hola, pintaza de curso. Qué guay. Sí, la verdad es Nada, que estamos contentos, ¿eh? O sea, llevamos 3 meses con esto y estamos contentísimos de cómo ha quedado. Tengo muchas ganas de que lo empecéis. pues enhorabuena, porque ha quedado, por lo menos lo que hemos visto por ahora, ha quedado muy bien. Gracias. Nada, el temario parece muy completo, o sea, toda la información, digamos, encaja así a simple vista sobre lo que puedo tener como expectativas. Lo que pasa que, bueno, yo en mi caso personal, bueno, pues he trabajado mucho tiempo en una agencia, me Sí. llega un cliente que quiere lanzar un podcast mañana, no tiene quien lo grabe y me toca grabarlo, así de repente. Mañana. Entonces, no, me pasó así casi de un Ah, día para otro y ya está hecho, ¿eh? O sea, es agua pasada. ¿Qué vale. pasa? Que me han surgido ciertas dudas de cara a, bueno, pues ya plantearme el mío y Ujú, una de ellas es un tema que no has abordado, que entiendo si no se incluye porque por algún lado hay que cortar y bueno, pues tampoco es tan directo a la práctica de un podcast, pero ujú, que es el tema vocal. A mí lo que me ha pasado al empezar es que, bueno, pues cuando grababa, cuando hacía, digamos, lo que es la parte de entrevista-grabación, muchas ujú. veces me escuchaba y decía, bueno, pues esto ha quedado un poco monótono, esto ha quedado... Me faltaba un poco sacarle chispas a lo que es la parte pues, más vocal, de grabación y tal. No sé si eso pues lo habéis previsto en alguna de las partes que has comentado o, Ujú. bueno, pues lo que te digo, que entiendo que en algún lado hay que cortar también, pero saber un poco si se incluye. Sí, a ver, no lo he incluido como módulo en sí porque me parecía que era más interesante ir un poco más a la parte de estrategia y todo esto, Sí, pero total. en el módulo 4 de grabación y edición sí vamos a hablar de algunas Vale, técnicas de grabación, pero vale. va a ser como, digamos, un apunte. Exacto. Ujú. Pero sí, en la parte de grabación y edición se va a hablar también un poco del tema de tonos, de ritmos y todo esto. Vale, Porque ok. también es importante a la hora de editar, sobre todo porque a la hora de editar es muy importante el cómo hemos grabado el podcast, para que lo podamos salvar en Claro, es editar. que yo de esa primera experiencia, digamos, piloto, llamémoslo, me he dado cuenta que sí, puedes hacer una edición fantástica, pero si no has partido de ciertas bases, pues se complica Ujú. un poco todo. Así que, bueno, me interesaba un Claro. poco tener esas pautas si se va a incluir. Sí, sí, en la parte de grabación y edición, en el módulo 4, vamos a Ujú, hablar a la hora de grabar, no solo de cómo ujú. grabar,
sino también un poco de la parte de locución. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti, Andrea. Vale, por aquí está Sonia levantando la mano. Hola, Enric, ¿me oyes? Hola. Sí, Hola. ¿eres Hola, Sonia? aquí. Sí, soy yo. Ah, vale. Hola, Sonia. Perdona, Hola, es que no... encantada. Vale, ahora sí. ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Tiene muy buena pinta. Quería preguntarte si hay plazas limitadas o cuánta gente esperas tener en el grupo, si va a ser una cosa pequeña, íntima o va a ser en plan multitudinario. No, hay una cosa que os contaré ahora luego, que seguramente va a ser una cosa pequeña e íntima, pero el curso no tiene plazas limitadas. Vale. Porque, a ver, al final, un poco por lo que estoy viendo y tal, yo creo que va a ser súper asumible la gente que va a ver. Y no he querido limitar las plazas porque bueno, creo que no es necesario. Si se tuviera que hacer, pues no sé, ya veríamos cómo lo haríamos, pero vamos, en principio Vale. no creo que haya que limitar las plazas. Y nada, es lo que te digo, al final es un tema tan concreto que yo no creo que haya 100 dudas cada módulo, sino que habrá algunas dudas que compartiréis muchos. Entonces yo creo que resolviendo, o sea, con la media hora de dudas del final, resolviendo 10, 12, 15 dudas, creo que habrá de sobra y que todo el mundo se quedará con la duda resuelta. Y si no, tendremos un poco esa extensión en el canal de Telegram. Vale, guay, fenomenal. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, Sonia, a ti. Gracias. Chao. Juan Carlos. Muy buenas, ¿qué tal, Enric? ¿Qué tal? Cuéntame. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿necesitamos tener un material para desarrollar el podcast? Que Ujú. nos dirás en el curso varios equipos o si se hace desde un móvil. Ujú. Esa una. Y la segunda, a la hora de editar, yo es que no he editado en mi vida, entonces, ¿va a ser sencillo para aquel que nunca ha editado todo este tipo de cosas que hacéis? Sí, a ver, evidentemente que nadie espere salir del curso siendo un experto editor que puede hacer una ficción sonora para Movistar. Quiero decir, evidentemente van a ser unas nociones básicas para que podáis cada uno... o sea, mi idea es que salgáis y sepáis por qué estáis haciendo el podcast, sepáis hacer un podcast y sepáis mover el podcast a nivel de marketing y promoción. Esa es un poco la idea del curso, que podáis hacer un podcast, lo sabréis hacer. A nivel de edición también. Ahora bien, claro, la edición es una carrera, quiero decir, es evidente que no vamos a entrar muy a fondo, pero vais a saber editar el podcast porque hay programas muy complicados, tipo Pro Tools, tipo Adobe Audition, tal, pero luego hay programas muy sencillos que se aprenden en media hora. Entonces, ahí es donde os quiero dejar mucho material, que es lo que os decía, para que después lo podáis vosotros repasar y tal, y lo haremos todo como muy visual y muy facilito. Y ahí, en eso estoy convencido de que podréis. Y la parte del material, sí, claro, es la que vamos a decir en el curso, un poco todos los micros y tal, y después mucho truco de si tenéis una habitación que tiene eco, pues cómo podemos hacer para sacar el eco, si tenéis que grabar en la calle, cómo hacer para sacar todos los ruidos de calle. O sea, lo que quiero es que, al final, es lo que te digo, no quiero crear expertos que puedan trabajar después mañana en la radio o editando podcast, sino lo que quiero es que podáis hacer vuestro podcast y que todos los problemas, un poco de home studio que os podéis encontrar, los podáis solucionar. Esa es un poco la idea a nivel de grabación y de edición. Vale, perfecto. Gracias. ¿Vale? A ti, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna manita más? Sí. Mareva. Buenas, ¿me oís? Sí. Vale, súper. Sí, yo tengo la duda respecto a que yo entiendo que el podcast estamos hablando mucho de voz y de ritmo. Lo que pasa es que también estoy viendo que hay mucho podcast en el que también se está haciendo a nivel de grabación mientras también grabo con micrófono. Es decir, voy a aprovechar la ocasión que estoy haciendo el podcast para también sacar el vídeo y después quizás subirlo a otro canal, a un YouTube o lo que sea. Sí. ¿Esta parte también la tocaremos o para nada? ¿O la veis interesante o no? Sí. Es algo que se va a tocar además en varios módulos, porque en el módulo 5 vamos a hablar de plataformas de distribución y ahí vamos a hablar de podcast y video podcast, o sea, para ver un poco qué es lo más interesante. Y después también en la parte de promoción también vamos a hablar de esto, porque muchas veces hay redes tipo Instagram que son muy visuales, donde a lo mejor está bien el hecho de que se pueda grabar, y vamos a dar algunas ideas para que a lo mejor no se tenga que grabar todo el podcast,
y sacar fragmentos, sino que se puedan hacer a lo mejor tipo trailers o otro tipo de ideas para promocionar el podcast a nivel visual, aunque luego sea solo audio. Entonces, eso sí se va a tratar porque me parece además súper importante. Vale, genial, merci. Nada, a ti. Vale, Samuel, hacemos un par o tres más y sigo. Samuel, dime. Hola, buenas. La mía es muy sencilla y va parecida a la de Juan Carlos. Yo tengo la idea en mi cabeza, o sea, en esto soy súper novato, pero me llama mucho la idea, no me dedico a nada para esto, pero parto de cero en absoluto. Quiero decirte, no tengo ni idea de cómo se enchufa el microordenador, cómo lo vuelco, o sea, cero en todo. ¿Podría yo encajar en este curso o hay un nivel mínimo para entrar ahí? No, o sea, es que vamos a empezar de cero. O sea, vamos a empezar de abre el ordenador, enchufa el micro, qué tipo de micro. Además, vamos a hablar sobre todo de, o sea, quiero que hablemos también de en qué espacio, o sea, la diferencia entre espacios, ¿no? Si voy a grabar en un espacio pequeño, si voy a grabar en un espacio grande, que son cosas que no se piensan, pero que influyen mucho en el audio, ¿no? Entonces, el tipo de micro que tienes que utilizar, si es, ya os lo explicaré, pero si es de condensador, que coge mucho más, si es direccional, o sea, todo esto lo vamos a hablar, pero totalmente para dummies, porque la idea es que no sepáis nada, porque si ya supierais grabar el podcast, pues sería un curso un poco más de estrategia del podcast, pero es que va a ser de cero a poder hacer vuestro podcast. Vale, pues gracias. De nada. Ampai, no sé si lo he dicho bien. Sí, hola Enric, ¿qué tal? Hola. Hola a todos. Mi pregunta va más de números. Vale. Yo bueno, no sé cuál va a ser el coste todavía, pero también pienso que tendré que hacer una inversión en todo lo que sea, pues micrófonos, no sé si habrá el programa de edición también tendrá un coste o no. Entonces me gustaría saber un poco cuáles son los costes asociados a empezar el podcast. Si nos puedes orientar un poquito por ahí para tener una idea de la inversión total. Sí, a ver, esto la cosa es que, claro, depende muchísimo, porque si te compras un micro Neumann que cuesta 10.000 euros, pues partimos de ahí. Para empezar y a un nivel en el que entiendo que todos estáis empezando a hacer el podcast. Nivel inicial. Claro, nivel inicial, porque hay mucha gente que me ha dicho, yo ya tengo el podcast y lo quiero mejorar, pero claro, pues esa persona a lo mejor se tiene que comprar un micro mejor, ¿no? Pero a nivel inicial, un equipo para poder grabar un podcast no te va a costar más de 150 euros. Vale. Para poder grabar tu podcast tranquilamente. Y hay muchos programas de edición que son gratis, ¿eh? y son los que vamos a hablar. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias, Enric. Nada, de nada. ¿Alguna duda más? ¿Vamos con las últimas? Bueno, yo creo que no. Vale, entonces, vamos ahora con el tema de la preventa, ¿vale? Hacía días que os quería... mira, José, ahora vamos, José, déjame que explique esto y ahora vamos con la duda. Hacía días que os quería explicar esto porque es una cosa que me ha hecho mucha ilusión a mí hacerla también, y es que hemos hablado con Katie Shepard, que es la profesora de podcasting de la Universidad de Columbia de Nueva York. Hemos hablado con ella porque los americanos al final van 3-4 años en temas de comunicación por delante nuestro y queríamos un poco palpar cómo está el mercado en Estados Unidos y preguntarle también un poco cuáles eran las previsiones suyas para el mercado latino y ver si va a haber penetración en el mercado latino en Estados Unidos y sobre todo ver qué es lo que viene, ¿no? Viendo un poco lo que está pasando allí, las modas de allí, las tendencias de allí. Y hemos tenido una conversación, una entrevista que pude hacerle yo mismo a Katie, y es una conversación súper interesante con pues imaginaros, una profesora de la mejor universidad de Nueva York que está dando la asignatura de podcast. O sea que vamos, yo mismo, para mí mismo tuvo un valor espectacular poder hablar con ella y escuchar un poco sus reflexiones y cómo ve el mundo del podcasting, ¿no? Yo creo que va a ser súper interesante y eso lo vais a tener solo los que compréis en preventa. Es bueno, pues un extra que quería dar a la gente que compre en preventa. Además, el precio va a ser más reducido, ahora os hablaré del precio. Y hay una cosa que me apetecía mucho hacer, pero se lo decía antes a una de las chicas que ha preguntado,
sí que me apetecía que esto fuera un poco más a lo mejor a petit comité, ¿no? Entonces, la manera que se me ha ocurrido es limitarlo a la gente que lo compre hoy, o sea, hasta hoy a las 12 de la noche. Me gustaría hacer un mastermind conmigo. O sea, que aparte del curso, una vez acabe el curso, pudiéramos hacer un mastermind. Las personas que compren el curso hasta hoy a las 12, que yo creo que va a ser una cosa seguramente más reducida, donde podamos hablar más de creatividad, de ideas, de formatos. O sea, que ya no sea tanto la parte técnica, la parte, digamos, de marketing, de estrategia, sino que podamos hablar ya del formato de cada uno. Y os pueda yo dar ideas, os pueda un poco pasar contactos, ver un poco a nivel de formato en qué plataforma encajaría, o sea, aconsejaros ya desde otro punto de vista, como una especie de mentoría, pero grupal, ¿vale? Y que sobre todo que también al final cruzaros, que es la idea un poco del grupo de Telegram, pero en este sentido también me gustaría como que os podáis conocer, invitaros cada uno a su podcast, ver qué sinergias pueden salir ahí. Al final a mí me gustaría, más allá del curso, que creáramos una comunidad, de gente que hace podcast y que se pueda ayudar entre ellos. Entonces, bueno, se me ha ocurrido que me gustaría pues, que un sábado por la mañana nos juntáramos por Zoom, por un tema de ciudades y tal, que lo hiciéramos por Zoom para que pueda venir cualquiera y que estuviéramos 3 o 4 horas hablando de podcasting, de ideas, sacando formatos, sacando ideas un poco ya enfocadas a cada uno y poderos ayudar un poco en eso, como estar un poco más encima, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacerlo un poco reducido, pues la gente que lo compre hasta hoy a las 12 de la noche se va a llevar todo esto en la preventa, la conversación con Katie, el precio un poco más reducido de la venta y el mastermind. Y a partir de mañana, pues la conversación con Katie estará igual y el precio reducido estará igual, pero ya no podréis formar parte de este mastermind, porque así también pues, lo reducimos a que podamos ser unos cuantos y hablar más a nivel personal. Así que nada, no sé si había alguien con alguna duda más. Voy a mirar por aquí. Sí, José Ayuso. José, o José, no sé. Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Hola, José. A ver, yo te voy a pedir un poco de sinceridad porque evidentemente estamos aquí vendiendo un curso y mira, yo tengo un podcast, sabemos editar, tenemos equipos, estamos publicando semanalmente y vamos a decir que nos va bien. La duda es, tenemos un target de público que nosotros tenemos ya valorado. ¿Sí? Y no creemos que pueda ser mucho más grande de lo que es, etcétera. Entonces, ¿me sirve tu curso para algo? No creo, José. No creo. Vale, perfecto. Yo creo que no. O sea, yo creo que estás en un punto en el que no te va a servir el curso. Te va a parecer poco. Vale, perfecto. O sea, pues te agradezco la sinceridad. No, hombre, solo faltaría. Es que, a ver, que entiendo que evidentemente estamos para vender, pero en realidad no estoy para vender. Estoy para que la gente que lo necesite pues lo pueda comprar. Pero es que en tu caso, a ver, es evidente que hay un margen de mejora siempre. Pero claro, por eso preguntaba. No, pero no. Pero si yo fuera tú, no lo haría. Vale, ok. Pues muchas gracias. A ti, José. Mónica. Cuéntame. Hola, Enrique, buenas tardes. Hola, buenas. Oye, pregunta rápida. Si tienes muy claro que quieres hacer un podcast, pero no tienes tan claro la idea o el target o no el cómo hacer, o sea, no cómo es la estructura, sino a quién va dirigido, exactamente cómo quieres, ¿sabes lo que te decía? ¿A qué nicho lo quieres dirigir? ¿Sí? ¿Me sirve igualmente tu curso? Yo creo que sí, pero anímame. Sí, no, pero si es que igual que le he dicho a José que no, pues te digo a ti que sí, porque vale. Ese es el módulo número 1, o sea, es el que vamos a estar Nacho y yo y vamos a hablar justo de eso, o sea, de nicho, de estrategia, de objetivo, de público, de oyente, persona, o sea, vamos a hacer, esto lo voy a hacer yo en el módulo 2 también, o sea, os voy a enseñar a hacer un oyente ideal, ¿no? Para que le pongamos nombre, que es una cosa que hacíamos nosotros en la radio, que le pongáis nombre, pero iremos al detalle, o sea, dónde estudia, qué coche tiene, si tiene pareja y que le habléis a una persona, que eso es muy guay, porque al final cuando uno empieza a hacer un podcast y no lo ha hecho nunca, tiene como la cosa de, hostia, es que claro, me está escuchando tanta gente que no sé a quién le estoy hablando. Y si le estás hablando a una persona, que normalmente es alguien parecido a alguien que conoces, pues es mucho más fácil. Entonces también vamos a hablar de todo esto, o sea que vamos, eso sin duda. Vale, y en el caso que tuviera, o sea, tú podrías, en el caso de que estemos en el grupo de Mastermind,
Yo Sí. te puedo preguntar, aparte de la gente que se apunte en el Mastermind, yo te puedo decir, oye, mi idea es esta, y tú me puedes decir, la veo o no la veo, es una mierda. ¿Eso podríamos contar con esa opinión de tu parte? Sí, claro, es que el Mastermind va a ser eso. O sea, por eso te digo que el Mastermind, o sea, en el curso al final yo lo que voy es a enseñar a hacer podcast y a daros como unas claves para que vosotras sigáis. Pero Vale. en el Mastermind ya es más opinión. O sea, en el Vale. Mastermind es como un poco deciros, a ver, no te voy a decir esto es una mierda nunca, pero sí te voy a decir, pues oye, ¿por qué no lo tiras por ahí? ¿O por qué no lo enfocamos de forma diferente? O sea, es de alguna forma lo que quiero es ya meterme yo. Vale, genial, perfecto. Muchas gracias. Vale, Mónica. Vale, Pat. Pat, no te oigo. No sé si soy yo solo, pero no te oigo. Ay, sigo sin oírte. ¿La oís? No la oís, ¿no? Espera. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora ¿No? sí. Ahora sí. Ahora perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, Sí. tengo aquí mi pepino de micro que sé utilizar muy poco. Bueno, yo me Necesitas pasa el un poco... curso. Me pasa un poco como a José, ¿no? Yo llevo 6 años con el podcast, de hecho soy de las que estaba ahí cuando no había ni Harry. Y bueno, la verdad que está guay. Tengo siempre estoy mejorando y actualizando. Ahora mismo estoy en un momento en el que quiero darle como más potencia, porque hasta ahora estaba como muy dividida, tenía mucho tiempo. Y ahora pues tengo una bebé y he reducido mi jornada al 25%, entonces estoy como siendo mucho más estratega y más focalizada en pues activos que tengo desde hace tiempo, ¿no? En este caso el podcast es uno de ellos. Entonces, Vale. bueno, quería saber, ya os escribí un mail, pero bueno, al decirle eso a José, la verdad que yo estoy muy con ganas de hacerlo, básicamente por ocuparme y también por tener tu mente a nuestra disposición, que eso me parece un súper privilegio. Qué guay, Entonces, pues nada. muchas gracias. A ver, es que es lo mismo que le he dicho a José. Si ya sabes hacerlo, seguramente te sonará poco. Ahora, que sacarás cosas, es que seguro. O sea, es que claro, es imposible predecir, ¿no? ¿Qué sinergias puedes llegar a hacer con alguien? ¿Qué puedes aprender que a lo mejor te abre la mente? ¿Qué idea puede salir? Incluso a lo mejor en el Mastermind, en el caso que estés, que dices, hostia, pues voy a cambiar eso. Es decir, claro que te puede servir. Ahora, el curso va a ser para gente que no sabe hacer un podcast. Entonces, el que esté haciendo ya un podcast, ahora, hay gente que también me ha escrito y me ha dicho, oye, es que yo quiero mejorarlo, pero porque me falta la parte de marketing, la parte de tal. Digo, vale, pues entonces sí, porque te faltan cosas. Ahora, el que ya realmente diga, porque José me ha dicho, lo estamos haciendo y además nos está yendo bien. Hombre, pues si ya te está yendo bien, seguro, incluso José, que si lo hiciera, algo le aportaríamos. Pero no va a ser la persona que más saque de este curso. Entonces, a mí me gusta ser sincero. ¿Que seguro que sacas cosas? Seguro, Pat. Pero si tú te ves ya muy avanzada, pues hombre, habrá cosas que se te quedarán cortas, seguro. No, a nivel técnico a lo mejor sí, incluso creo que puede ser, a mí es que me encanta ayudar, entonces también puedo a lo mejor inspirar a otras personas o echaros un cable, porque yo si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, está claro, o sea que también puede ser Claro, es aquí que por eso decía que al final un poco mi intención es hacer una comunidad de podcasters y a mí eso me gusta mucho, o sea, por eso el grupo de Telegram, porque al final yo quiero que nos podamos después también un poco ayudar entre todos y estar yo también muy presente y que si tenéis dudas después cuando estéis haciendo ya vuestros podcasts, pues un poco que estemos en contacto, o sea, al final yo no sé, creo que a todos nos puede servir, pero hay ciertos niveles que a lo mejor se les queda un poco cortos y por eso le he dicho a José. Ahora, pero incluso José, quiero decir, seguro que sacará cosas y lo hace, pero si no lo hace, pues hombre, ya tiene un podcast, ya sabe cómo se hace, ya lo promociona, ya le va bien, bueno, pues no sé, hay diferentes niveles. El nivel que hemos querido poner es bastante para gente que empieza y que quiere sacarle un provecho. Seguro que en la parte de marketing sacaría, seguro que en la parte de Fenómeno Fan con Bárbara, porque me explotó a mí la cabeza y llevo 20 años haciendo esto, seguro que sacas cosas, pero evidentemente pues no sacarás lo mismo que alguien que empieza de cero. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Vale, vamos con Viviana. Viviana, hola Enric, ¿qué tal? Hola Viviana, muy Qué bien. guay saludarte. Igualmente. Ostras, se me hace súper raro de escucharte siempre en los dos podcasts y ahora hablar contigo. Bueno, enhorabuena. Gracias. Mi duda va muy relacionada a lo que ha comentado antes Mónica, ¿no? De saber a qué nicho y tal, sobre todo porque, bueno, yo he hecho un programa de radio aquí en el pueblo, ¿vale? Y siempre he tenido muy buen feedback
de parte de conocidos y la gente que ha escuchado de, bueno, pues eres buena comunicando y tal. El tema es que me da como la sensación de que a nivel de podcast hay un mogollón de cosas hechas ya o mucho, o que puede estar incluso trallado, no sé. Y se me hace difícil encontrar un tema para que pueda funcionar. Y no sé si ahí nos podéis ayudar en cuanto a esto. También me pareció leer en alguno de las newsletters que enviaste, corrígeme si me equivoco, que ibais también a tratar esto, ¿no? Que igual gente que no tenía una idea clara, pero que podrían ayudar a empresas que sí que necesitaban un podcast y necesitaban gente que supiera comunicar y supiera lanzar el podcast, ¿no? Igual, entonces ahí es, tal vez, depende del proyecto en el que depende del proyecto que fuera, pues podría yo encajar, ¿no? Porque ahora mismo, pues una idea de podcast a mí no se me ocurre y lo que se me ocurre creo que ya está muy trillado, digámoslo así. No sé, vale. ¿qué opinas? Claro, sí, te entiendo perfectamente la pregunta. El tema es que, claro, a ver, nosotros enfocamos esto como hacer tu propio podcast porque es lo que más sentido tiene y lo que la mayoría querrá. Pero al final, saber hacer un podcast te sirve para también saber hacer un podcast para un tercero. Pero claro, son casos más específicos. La mayoría de gente querrá hacer su podcast, pero el hecho de saber cómo funciona un podcast, cómo moverlo, cómo promocionarlo, cómo grabarlo, también hace que si mañana, por eso he querido traer a Sara, que es la directora de marketing de Fnac, porque de alguna forma entendáis que no solo la salida es hacer vuestro propio podcast, sino que hay muchas empresas que empiezan a apostar por tener sus podcasts y vosotros podéis formar parte de eso como comunicador, simplemente, pero que ya sabéis cómo se hace, porque al final son estos nuevos trabajos de ahora que yo, por ejemplo, en la productora muchas veces busco trabajos que no existen, porque busco un editor de podcast, ¿sabes? O un presentador de podcast, y no es lo mismo. Entonces, claro, de alguna forma os formaréis para poder también trabajar para un tercero. No hace falta que siempre que sea vuestro propio podcast, sino que es aprender a hacer podcast para el día de mañana poder, digamos, como el que estudiaba periodismo y no sabía dónde iba a acabar, ¿no? Esto es mucho más focalizado a podcast, pero puede ser que mañana estés haciendo el podcast de Fnac. Entonces, estará bien que sepas cómo funciona el podcast, cómo promocionarlo, o sea, también para trabajar con otras empresas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso sí va a ser muy útil. Vale, guay. Y nos ayudaréis, ¿no? a encontrar ideas o guiarnos. Claro, ahí es donde, tanto en el primer módulo, que hablaremos un poco de estrategia y de objetivos, y en el segundo, que hablamos de formatos, y sobre todo, si pudieras estar en el Mastermind, pues ahí sí que ya podríamos entrar un poco más también en la parte de ideas y más de creatividad. Vale, genial, gracias, Enric. Gracias a ti. Iñaki, cuéntame. No te oigo, Iñaki, no te oigo. ¿Me oyes? Ahora sí. Vale, hola, Enric. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Un podcast de reciente creación. Tengo 7 capítulos nada más. De hecho, uno de los capítulos es una entrevista con tu compañero, con Nacho. Muy bien. Nacho, que le hice una entrevista. Muy bien. Y yo edito, yo sé hacer el podcast, pero yo tengo el problema del tema del marketing, de la distribución, de saberlo distribuir. Me falta todo ese tema. ¿Tú crees que el curso a mí me puede ayudar? O sea, sí que sé editar, sí que me hago los capítulos. Claro, la parte esta de edición y demás la controlo, pero todo el tema de publicidad, publicitarlo y demás no lo llevo bien. O sea, no lo controlas. No lo controlo tanto. A ver, esto es que lo hablaba el otro día justo con Nacho, ¿no? Que al final es como comprarte un libro y pensar que todo el libro te va a gustar, o decir, bueno, con que saque un par de ideas buenas de este libro ya ha merecido la pena, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, si tú realmente crees, o sea, antes José me decía, es que yo además ya lo distribuyo, además ya me va bien, es como, hombre, es que ya es un nivel en el que difícilmente te ayudará, pero si tú realmente crees
que tienes un problema en algo, en un área, con que en ese área te ayude, yo creo que vale la pena. Pero eso ya es una decisión tuya. Claro, o sea, evidentemente te va a ayudar mucho en eso, pero va a haber módulos que a lo mejor pues ya te los vas a saber. Claro, vamos a ver, yo no puedo decir como José, yo no me va bien, no me va bien, primero llevo un mes, o sea, es muy complicado que un mes, sabes tú, que un podcast pueda funcionar, o sea, tiene que seguir rodando y funcionando. Pero claro, me falta, creo que el empujón y el conocimiento para poder distribuirlo mejor. Entonces, bueno, en ese sentido, Iñaki, va a haber varios módulos en los que vamos a hablar de distribución, de marketing, de creación de marca incluso personal, para que el podcast se mueva mejor. Y con los invitados que hemos hablado un poco, para que también tu podcast pues sepas si en un momento dado podría monetizarse o encajar en una plataforma como Podimo. O sea, yo creo que te va a ayudar, pero eso ya sí que es una decisión tuya, claro, el saber que habrá... Precisamente yo me dedico a eso, yo soy formador de marca personal. O sea, vale, pues claro, entonces ahí no te vamos a enseñar nada. Claro, yo me dedico al marketing sensorial y al branding emocional, o sea que doy cursos de marketing y el podcast va sobre eso. Entonces es un poquito buscar el nicho de cliente, y ese es lo que me falta. Entonces, pues ahí, Iñaki, tienes que decidir tú. Sabes que va a haber módulos que te los vas a saber y otros que seguramente te vamos a poder ayudar, pero ahí ya sí que... al final teníamos que poner en algún lugar la escala y la pusimos en que no sepan nada, y evidentemente habrá gente que estará en la mitad, en un cuarto, en 3/4 o en el completo, ¿no? Ahí ya lo tienes que decir tú. Yo creo que te puede ayudar, pero si tú crees que no, pues... No, pues, sí. No. Yo te pregunto por eso, la sinceridad. Yo sé que vas a ser sincero, si me puede ayudar. Vamos a ver, yo entiendo que no me ayudará igual los primeros capítulos del tema, el equipo, cómo montarlo como tal, que eso ya lo sé, pero bueno, si los demás capítulos me pueden ayudar, perfecto. Sí, seguro que te ayudarán, pero habrá algunos que ya te sabrás, seguro, Iñaki. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti. Ahora sigo haciendo dudas. Dejadme que hable un momento ya del precio, porque hay gente que ya lo está preguntando y tal, así aclaramos este tema y después ya vamos con el resto de dudas hasta que queráis. Vale, el tema del precio. Bueno, nosotros pensamos que un podcast como este, un poco con todo el valor que va a generar, con este tipo de invitados y de profesores, pues es un podcast tipo máster, que realmente podría costar 1.500 euros tranquilamente. Pero en esta primera edición hemos querido como ponerlo a un precio muy, muy, muy asequible. Hemos ido como a intentar al mínimo para que fuera asequible. Evidentemente muchos vais a hacer un esfuerzo, pero para que fuera asequible para casi todo el mundo y que con el valor que aporta pues pudierais ver un retorno bastante grande. Y lo hemos puesto a 350 euros más IVA, ¿vale? Digo lo de más IVA porque hay muchos que me escriben diciendo yo soy autónomo, luego me lo desgravo el IVA, ¿vale? Entonces por eso lo separo. Entonces el curso serán 350 euros, todo lo que os he dicho, y si lo compráis en preventa vais a tener pues la conversación con Katie, el precio de 350 euros, que después serán 420 en venta. Esto estará hasta el domingo a 350. Y el tema del Mastermind, que ya sabéis que durará hasta hoy a las 12 de la noche, ¿vale? Ese es el precio del curso. Le pregunté, como anécdota os lo cuento, le pregunté me preguntó más bien dicho, Katie, la profesora de Nueva York, me dijo a qué precio tenía el curso y le dije el precio y me dijo, wow, en Nueva York esto costaría $2.000 mínimo. Digo, bueno, pues más contentos estarán ellos de que lo pongamos este precio. Así que nada, si hay alguna duda más, que veo que sí, Iñaki ya lo hemos contestado. Mireia se fue. Román. Perdón, que estaba. Sorry. Hola, Mireia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que te he perdido. Yo quería preguntar, también se trabaja, es que no sé si lo has dicho, la parte de habilidades comunicativas, porque tú decías también en un audio que enviaste, ¿no? La importancia del feeling y tal, que una parte es la comunicación de marketing, que yo ahí cogí un poco, pero también es como saber hacer buenas entrevistas, saber cómo crear un buen contenido de podcast. Sí. En esta parte más específica también se va a trabajar. Sí, vamos a hablar sobre todo en el tema de entrevistas, vamos a hablar un poco de la creación de clima, de cómo hablar con los invitados
antes para prepararlos y calentarlos un poco a la hora de hacerles la entrevista después, de ritmos, del feeling que tiene que haber entre colaboradores. Sí, vamos a hablar de todo esto porque me parece súper importante. Ok, gracias. Nada, Mireia, hasta ahora. Vale, vamos con Román. A ver, otra vez. Hola, Román, otra vez. A ver, bueno, yo me voy a apuntar en cuanto pongas el número de cuenta. ¿Sí? Vale, no, el número de cuenta no. Os mandaré ahora un mail os mandaremos un mail ahora, desde ya, con el link de preventa para que lo podáis comprar. Vale, bueno, pues en cuanto acabe esto lo voy a comprar. Román el primero. Mi intuición es que de los que 150 que estamos, lo vamos a comprar más de 100 seguro. Ahora mismo. Bueno, entonces, el Mastermind, ¿tienes decidido que va a ser, porque decías, más íntimo? Claro, si compramos 100 ya, lo de la intimidad no es tanta. No sé si tú tienes pensado decir, oye, pues igual tengo que hacer 2 Mastermind en 2 grupos. Sí. Porque... Sí, si veo que el Mastermind, que es mucha gente, haremos 2 días. O sea, 2 días los mismos o en grupos pequeños. Haremos grupos. Vale. O sea, si veo que es mucha gente, haremos grupos para que siempre estéis y podáis hablar y podamos entendernos. O sea, si al final el Mastermind son 200 personas, pues evidentemente haremos grupos. Vale. O sea, porque la idea es que en el Mastermind podamos hablar y podamos compartir, no que estéis, que no podáis ni hablar entre vosotros. Por eso, porque tengo la intuición de que vamos a ser un montón. Vale. Gracias y enhorabuena por el curro y por la promoción y por todo. Estoy entusiasmado. No tengo ni idea, pero debo de hacer un podcast. Escucho muchos podcasts, pero no tengo ni idea. Pues para ti sí que es el curso, ¿eh? Estoy emocionado. Gracias, Román. Gracias. Un abrazo. Vale, Laura. Hola, buenas tardes, Enric. Hola, Laura, dime. Todos? Encantada. Enric, sobre todo, o sea, me parece súper interesante, ¿vale? Todo lo que es el curso, estoy súper implicada, la verdad que me motiva. Pero tengo la duda con el máster. Duración. ¿Con el máster? El máster, la duración, ¿nos puede adelantar un poquito de cuánto tiempo sería? ¿El Mastermind te refieres? Sí, el Mastermind. Sí, vale. ¿Cómo funciona? O sea, sabemos, es un máster tipo universitario en el que tú tienes tus tutorías, tus feedback, vas presentando tu proyecto piloto y tal, o es simplemente tipo curso más expandido. A ver, que me parece que no me he explicado bien. O sea, el curso dura 2 meses y es una vez a la semana 2 horas. ¿Vale? 2 horas semanales, será el primero el miércoles, pero después a partir del primer día será los martes de 7 a 9, ¿vale? Y será durante 2 meses, o sea, son 8 módulos, pues 8 semanas, ¿vale? Eso es el curso. Y luego el Mastermind, que es para la gente que lo compre hoy antes de las 12, el Mastermind es como una reunión donde entre la gente que estamos y yo hablamos ya de más ideas, formatos, vemos como un poco más a nivel personal qué tenéis preparado, contestamos dudas, como una especie de sesión de dudas conmigo y que os pueda un poco orientar. Pero eso, el Mastermind es una reunión, ¿eh? Vale. Esa era mi duda. Si era algo más enfocado tipo proyecto o era tipo reunión. Vale. Sí, y eso, el tipo una máster, ¿eso cuánto? O sea, ¿es aparte dentro de los 2 meses, después de los 2 meses? Eso será cuando acabe, sí. Cuando acabemos y ya sepáis hacer vuestro podcast y ya esté todo dado, entonces haremos el Mastermind un sábado por la mañana. Yo creo que será el 6 de mayo, como de 10 a 1 o así, haremos el Mastermind. Si vemos que hay mucha gente, abriremos otro grupo. O sea, que es un día, perfecto. Es un día, sí, es un día. Vale. Perfecto, gracias. Vale, gracias. Olga. Enric, enhorabuena. Lo primero, me encanta. Román va a comprar el primero, yo la segunda, ya te lo digo. Maravilloso. Enhorabuena, me encanta. Wow, muy chulo, tiene pintaza. Yo, más que preguntarte, te quiero sugerir que faltaría aquí algo muy guay, que sería visita guiada a Villacebra. Eso lo tenéis ya. Por favor. Y el Mastermind presencial, ¿no? Como en la orgía de Nacho. ¿Qué pasa? El problema del Mastermind presencial, ya me gustaría, que a mí me encanta lo presencial. El problema de eso es que, claro, si tengo que hacer venir a gente de todas partes de España, Barcelona, pues es un poco rollo. Pero por eso
por eso voy a crear para todos los que estéis el grupo de Telegram, porque después, una vez esto acabe y tal, a mí me gustaría también algún día ir creando encuentros y un poco ver cómo os van los podcasts, poder hacer cosas presenciales. Entonces, por eso un poco el tema del Telegram, para que estemos en contacto, para crear un poco de comunidad. Genial, eso era mi pregunta. Muy bien, pues enhorabuena. Muy Gracias, guay, Olga. muy Gracias. guay. Gracias. Vamos con Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Hola, Alberto. Hostia, Alberto, tú eres muy pro, ¿eh? Eso parece, pero no. Bueno, darte la enhorabuena porque creo que en papel el proyecto tiene una calidad tremenda, en papel, y seguramente en lo que es el curso va a estar muchísimo mejor. Tú decías antes que los que ya sabemos de podcast y de radio, que quizás no vamos a tener necesidad de hacer este curso. Ya te digo yo a ti que siempre se aprende algo. Sí, yo también lo pienso. Sí, y además es que es la vida. Bueno, nosotros, que veo aquí algún compañero que está por ahí también, llevamos haciendo radio hace muchos años y luego subimos en formato podcast lo que es el programa de radio. Pero nuestra duda es, no sé si lo has dicho, no sé, no lo tenía yo aquí anotado, ¿en algún módulo contemplas la posibilidad de hablar de las descargas? Porque nosotros tenemos descargas de cerca de 42 países. Y nos parece muy curioso que, por ejemplo, desde Rusia, Japón, China nos descargan y, lógicamente, nosotros hablamos en español. ¿Tenéis contemplado en algún módulo, pues no sé, hablar de cómo podemos evaluar estas descargas que nos hacen en países que en principio no saben nuestro idioma? No sé, nos parece muy curioso. ¿Pero evaluar en qué sentido, Alberto? Evaluar en que, por ejemplo, comenzamos unas descargas en Estados Unidos que ya se han ido disminuyendo y ahora es España. Quiero decir que lo que tú decías antes, que en Estados Unidos tienen una cultura de podcast mucho mayor que nosotros, pero ahora ha sido al revés. Ahora hemos visto que ha aumentado las descargas en España, mientras que en Estados Unidos se ha mantenido. Incluso podemos ver desde qué ciudad de descarga. Es evaluar, porque es lo que ahora mismo lo que tenemos en la cabeza. ¿Cómo puede ser que en Japón tengamos todas las semanas descargas? En Rusia todas las semanas descargan. Entonces no sabemos cómo valorar esto. Si tenéis en el módulo, no sé, el estudiar esto o el ver cómo puede ser esto, o evaluar o medir, o mejor, no lo sé. Por eso te planteo esta duda que se nos plantea a nosotros también. Yo supongo, y te lo digo así, improvisando, que será pues porque habrá algún español en Japón. Quiero decir que yo no creo que se escuchen desde Japón, ¿no? No sé cuántas tenéis, pero... Es que va variando, pero es que además es que en Alemania, bueno, en Europa, vale, lo podemos entender, pero es que es en Rusia, en Japón, en Nueva Zelanda. Entonces, es lo que estamos ahora intentando averiguar el por qué, que sí, que habrá españoles allí, pero tantos en la descarga. No sé. Y pues en el módulo, ¿estudiáis las estadísticas de descarga y escucha de los podcasts? O sea, ¿lo contempláis? Sí, para poder interpretarlas, y lógicamente mejorar, decir, oye, que me han bajado las descargas de tal punto. A ver, en el módulo 3, que hablamos de la publicación y la distribución y todo esto, sí que hablamos del tema de las descargas, pero claro, hostia, no creo que vayamos a ir afilar tan... No sé cómo... No me sale en castellano ahora, No, te entiendo, porque nosotros es que nos vamos incluso hasta qué ciudad están descargando los podcasts. Entonces, como que nos parece muy curioso, en Estados Unidos, lógicamente, es la zona de Texas, la zona de Los Ángeles, Florida, en Ohio también descargan. En Estados Unidos lo entendemos, pero es que hay países que, no sé, por eso te pregunto si lo habéis planteado o lo habéis tenido en algún momento en vuestros podcasts, las descargas en otros países que no hablan nuestro idioma. No, porque es una cosa que, al menos en nuestros podcasts, es tan residual que no es algo que importe. Nosotros lo que vamos a hablar es precisamente de cómo enfocarte hacia un país, ¿no? O hacia Latinoamérica, todo esto sí. Pero claro, que te descarguen en Texas o en Japón, pues hombre, en principio es algo que no vamos a tocar como módulo porque no es algo significativo. No, que vamos, que te lo planteo porque digo, bueno, a lo mejor sabe o en algún momento lo habéis... No, pero ahora me has generado la curiosidad, ¿eh?
Es que además, como ahora hay plataformas que puedes hacer un seguimiento, ya os digo, desde qué ciudad descarga, yo creo que sí es interesante a la hora de lo que hablábamos antes, de marcar un nicho, de marcar un tema, porque igual que hay un tema que sí que sabes que hay muchas descargas en Estados Unidos o, por ejemplo, en Argentina, que cuando hablamos de según qué tema, pues vemos el número de descargas en países. Entonces Claro. nos ha generado esa sensación, esa incertidumbre de decir, coño, ¿y por qué es en estos países? Entonces, pues bueno, Claro, te lo no. trasladaba por si en algún momento Sí, lo tenéis no. contemplado. Me parece interesante, pero nosotros vamos a ir como al revés, Alberto. Vamos a hablar más de cómo ir a generar a un país que no tanto el que nos escuche en un sitio, porque claro, eso tú porque ya tienes un podcast o tienes en marcha, pero claro, al final el curso está pensado para gente que ni siquiera tiene podcast, con lo cual ahí nos quedaría, no creo que nos iríamos demasiado a una cosa como demasiado elevada y no la vamos a hablar de eso. Pero vamos, que ya te digo que siempre se aprende algo, ¿eh? Eso seguro, eso seguro, eso seguro. Muchas gracias y buena suerte, Enrique. Gracias, Alberto. Un abrazo. Bueno, pues si ya estamos, pues ya estamos. Mira, al final hemos estado una horita, ¿eh? Pues ya está. Pues nada, oye, que espero que os guste muchísimo los que os apuntéis. Nos veremos por aquí, os iré viendo las caras. No sé, estoy leyendo el enlace, no funciona tal. Tened un poco de paciencia. Yo creo que a lo mejor ha petado la web o cosas de estas. Pero vamos, que tranquilos, que seguro que todo se solucionará, que tengo ahí a todos currando, pobres. Así que nada, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por estar tan emocionados. Yo también estoy de verdad súper ilusionado, tengo muchas ganas de empezar y de ir sabiendo lo que os va pareciendo. Y nada, oye, encantado de saludaros y espero que os guste muchísimo y que de aquí a poco todos tengáis vuestro podcast, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Espero que os guste mucho. Que vaya muy bien. Buenas noches. Chao.